Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de dónde nos estés escuchando. Hoy quisiéramos platicarte sobre una sorpresa que Grupo CIMA ha preparado para ti. En estos últimos tiempos, hemos visto que muchas de las personas, su nivel de estrés ha aumentado y con ello la salud viene para abajo. Dolores de estómago, de espalda, musculares. Y obvio, si tuviste la mala fortuna de tener el bichito malvado que nos tiene en pandemia, también tiene secuelas de ello. Todos estos problemas físicos que hemos detectado en pacientes y en ti, que nos estás viendo constantemente y nos haces estos maravillosos comentarios, nos hizo llevar a pedirle a nuestro experto en salud, a Marco, que nos preparara una serie de conferencias que seguramente van a ser súper importantes para ti. Marco, como les decía, es experto en esta parte de la salud y tiene cursos él de naturismo, de acupuntura, él es médico naturista, con muchos años de profesión, pero además conoce de anatomía y de cómo funciona el cuerpo de forma maravillosa. Él nos ha preparado estas conferencias que seguramente van a ser de tu interés. ¿Tú recuerdas, José, qué es lo que nos ha llevado a dar y cuáles son las conferencias? Solo sé que son 5, pero vamos a preguntarle a Marco cuáles son ellos. Gracias. Así es, va a ser una serie de 5 conferencias, todas son individuales, pero claro que el hecho de que veas las 5 conferencias se va a dar un panorama más amplio de la salud. Nuestra primera conferencia, que sería el día de mañana, a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, hablaremos de la depuración. Aquí en la depuración lo que vamos a explicar es qué es lo que en determinado momento como síntomas tienes y que por tal motivo tú necesites una depuración. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que tú has notado? ¿Qué es lo que en determinado momento considerabas que tenías y que ahora ya no lo tienes? ¿Cuál es eso que en determinado momento te baja la energía y no entiendes el por qué? La segunda conferencia es con respecto a cómo nutrir nuestro cuerpo. Aquí lo que vamos a dar no son recetas, sino vamos a dar estos complementos que tienen que ver con nuestra alimentación, tipos de grupos alimenticios, cuáles son los que te convienen de acuerdo a tu forma de ser, ya que no todos somos iguales, qué es lo que más te conviene, cuáles son los alimentos que debes de tomar en cuenta que no debes de ingerir y cuáles son los por los cuales tú te tienes que abocar a comer. También está otro tema muy interesante que es desintoxicación. A diferencia del primero, cuando nosotros hablamos de desintoxicar es porque ya tenemos algo declarado, médicamente dicho, es porque ya tienes una enfermedad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es desintoxicar. Vamos a hablar de los diferentes tóxicos, es algo muy interesante porque vas a ir conociendo qué es lo que provoca en determinado momento cierto tipo de alimentos en tu organismo. Después vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar acerca del control de peso. Esto te va a ayudar a controlar sobre todo el hecho de que no acumules más grasa, que la vayas desechando de tu cuerpo de forma natural, pero porque vas a aprender qué es lo que está provocando en tu cuerpo el que aumentes de peso. Y por último, es una clase de mantenimiento, porque vamos a hablar de cómo poder nosotros mantener nuestra salud. No nada más es mantenernos en algo, sino el hecho de cómo vamos a mantener nuestra salud, cómo vamos a llevar a cabo este plan para que todo el tiempo seamos saludables y estemos libres de enfermedad y otras cosas que vienen aunadas precisamente en una buena salud. Esto sería el tema de las 5 conferencias que vamos a llevar a cabo. Sí,
Mira, tú has hablado en uno de los temas, Marco, de control del peso. Yo te quisiera preguntar la diferencia entre controlar el peso y bajar de peso. Y la otra, que en mi experiencia siempre ha sido tratar de bajar de peso. Y una de las cosas más difíciles es no solo bajar, sino mantenerte en el peso que logras bajarte. Porque después de que terminas la dieta, dices, ok, voy a empezar a comer otra vez, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de aquello, y terminas, si bajaste con 8 kilos, terminas con 10 kilos de más, ¿no? Entonces, ¿cuál será la diferencia en estas conferencias magistrales? También tengo esa duda. ¿Cómo le hago para no subir de peso así que sea el rebote? Y realmente con lo que tú nos vas a decir, realmente vamos a mantenernos. Sí, hay una muy grande diferencia entre lo que es control de peso y bajar de peso. En la conferencia voy a explicar esto, pero para que nos vayamos entendiendo, para evitar los rebotes tienes que aprender cómo funciona tu organismo y sobre todo detectar alimentos que en determinado momento te hacen daño, que no te caen bien. No a todo mundo le cae bien, por decirlo, por ejemplo, el arroz o el pollo o el jitomate. Entonces, vas a ir descubriendo cuáles son los efectos que en tu cuerpo se empiezan a presentar y que por lo tanto tendrías que anotar que este tipo de alimentos tendrías que bajar el consumo o en determinado momento eliminarlo de tu dieta. Y otra cosa es eso precisamente. Vamos a explicar la diferencia entre dieta, entre bajar de peso por medio de castigar alimentos y otra serie de elementos que se están manejando comúnmente, pero que no se entiende la diferencia y por lo tanto caemos en la circunstancia de volver a ganar incluso más del peso que en determinado momento ya habíamos logrado bajar. Nuevamente referente de ¿voy a bajar de peso o voy a bajar de talla? ¿O las dos cosas? Si tú bajas de peso, obviamente se compromete tu salud y van a entender el por qué. Obviamente sería mucho mejor que adelgazaras. Porque, ¿qué te gustaría más? Ver que la báscula se vaya moviendo hacia abajo y que en determinado momento la ropa no te quede igual de apretada o no, todavía no entres, o sin importar el peso, que tú vayas bajando de talla. Tú piénsalo y entonces ya verás la diferencia en esta cuarta clase que vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con el tema de salud. No nada más es la dieta, sino es entender qué es lo que tú realmente necesitas llevar a cabo y cómo cuidar tu organismo para no tener el clásico rebote. La diferencia, Marco, entre desintoxicación y depuración. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros desintoxicamos o depuramos, la diferencia es que uno es preventivo y el otro ya es atacar directamente los daños que hay en tu organismo. Entonces, es importante hablar por separado de cada uno de ellos, precisamente para que vayas entendiendo en qué plano está tu salud y por lo tanto, qué es lo que podrías aplicar. Si desintoxicas o empiezas a depurar, van de la mano. Básicamente funcionan de la misma forma, sin embargo, uno es preventivo y el otro es ya, por decirlo así, curativo o sanador. Esa es la diferencia. Marco, porque para mí el desintoxicarme era cuando ya estoy intoxicada, porque a lo mejor comí un alimento que me hizo daño, como por ejemplo, que hace poco me intoxiqué con mariscos y eran ronchas más, que salía todo por todos lados. Entonces esa fue una intoxicación. Entonces esa es la pregunta. Con
con lo que tú nos digas, vamos a ir eliminando esas partes para que nuestro organismo esté más sano. Así es muy diferente cuando tú te intoxicas, porque una intoxicación, obviamente por algún alimento en descomposición, te provoca una reacción en el cuerpo y esta parte, por decirlo así, es pasajera, es momentánea. Cuando se elimina del cuerpo lo que te intoxicó, se termina este problema. Sin embargo, cuando tú vas acumulando a través del tiempo una serie de tóxicos que son muy leves, pero que con el tiempo se van acumulando, llega un momento en el cual la saturación del cuerpo es demasiada, entonces viene el rebote o viene una enfermedad. Y muchas veces no se sabe el origen. Y entonces tú vas a entender qué fue lo que sucedió, cómo fue que estabas llevando tu plan de alimentación y por lo tanto llegaste a estar en estos estadios. Pero sí, efectivamente, no es lo mismo desintoxicar tu cuerpo a través del tiempo que has ido acumulando al hecho de comer algo que te hizo daño, que sin embargo lo vamos a poner como ejemplo y vas a entender la diferencia. Claro que sí. Nada más para mí clarificarme. El hecho de estar enfermo quiere decir que estoy intoxicada. Así es, en el naturismo no hay enfermedades, simplemente hay cuerpos intoxicados y obviamente nosotros como especialistas en nutrición sabemos qué es lo que tenemos que hacer para empezar a desintoxicar tu cuerpo, que por lo tanto lo que se conoce como enfermedad empieza a desaparecer de tu vida y por lo tanto goces de plena salud. Gracias. Pues como ustedes ya vieron, vamos a tener la oportunidad de entender, comprender y sanar nuestro cuerpo. ¿Te gustaría este regalo? 5 conferencias. Puedes tomarlas de forma individual, así es. Puedes tomar aquellas que te interesen o puedes tomar las 5. Y eso haría que tu regalo sea mayor, porque tú vas a tener las herramientas para sanarte y para poder replicarlo, ¿no, Marco? Estas conferencias tienen un costo precisamente pensando en ti de 200 pesos por conferencia. Si tú estás en el extranjero, sería el equivalente a $10. ¿No es un regalo? ¿No es algo maravilloso poder sanar tu cuerpo, tener una vida mejor en este estuchito que nos toca cuidar? Entonces, si quieres reservar, si quieres apartar tu espacio para cualquiera de estas conferencias, sabes que si nos estás viendo por YouTube, abajo dejamos el número de referencia para que tú nos contactes y nos digas, quiero tal conferencia. Y nosotros te contactemos y te demandemos la liga por Zoom. Si nos estás viendo por Facebook, sabes y conoces que nos puedes mandar un mensajito por Messenger o por el número telefónico que también tenemos aquí, nuestro WhatsApp. Y si estás en alguno de nuestros grupos de WhatsApp, pues contéstanos por ahí y dinos, yo quiero. Nosotros te mandamos los datos para que hagas el depósito, que es algo bien simple, estés donde estés. Y tú vía Zoom puedas tener esta conferencia que inician el día de mañana, miércoles 6 de octubre, y van a ser todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Te esperamos. Muy bien, los esperamos. Marco, ¿algo más que quieras comentarle a nuestro público? Pues sí, el hecho de que, de ser posible, tomen las 5 clases, ya que con esto van a tener un panorama más amplio de cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestra salud y sobre todo cómo orientar a las personas que están a nuestro alrededor o que incluso dependen de nosotros, como nuestros padres o nuestros hijos. Así que ya lo saben, 200 pesos o $10 por cada una de las conferencias
La verdad es un costo muy bajo porque queremos que mucha gente tenga la información y sobre todo que haya salud en el mundo. Grupo CIMA por un grupo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Los esperamos el día de mañana. 7 de la Bye. noche a 20 y 30 horas.